Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 126. Nuestro devocional del día de hoy se titula Haz oraciones del tamaño de Dios. Recuerdo perfectamente bien cuando oré por un bebé llamado Craig. Me había pedido que visitara a una mujer en el hospital de Brompton en Londres, cuyo nombre era Vivienne, quien tenía 3 hijos y estaba embarazada del cuarto. Su tercer hijo, con solo meses de nacido, tenía síndrome de Down. Había sido operado de un soplo que tenía en el corazón y la operación no había sido exitosa porque, en cierta medida, era lo natural que el personal médico quisiera desconectarlo. 3 veces le preguntaron a Vivian si podían apagar las máquinas para dejar morir al bebé y ella dijo que no, pues quería probar una última cosa. Quería que alguien orara por él. Así que yo fui a hacerlo. Crane tenía tubos por todos lados y su cuerpo estaba magullado e hinchado. Vivian dijo que los doctores habían indicado que incluso si él se recuperara, tendría daño cerebral porque su corazón se había parado por mucho tiempo. Me comentó que no creían en Dios, aunque también me preguntó, ¿orarás? Oré en el nombre de Jesús para que Dios lo sanara. Entonces le expliqué cómo podía dar su vida a Jesucristo y lo hizo. Me fui y regresé 2 días después. Vivian salió corriendo apenas me vio y exclamó, he estado tratando de localizarte. Algo asombroso sucedió. Crane superó las dificultades de esa noche después de que oraste. Se ha recuperado. El bebé se fue a casa a los pocos días. Cuando Vivian veía a todos sus familiares y sus amigos, les decía, no creía, pero ahora sí creo. Eso fue hace 28 años y aún estoy en contacto con ellos. Crane todavía tiene síndrome de Down, pero está bien, en buena forma y en buena forma y él se une a nuestra familia. Su sanación no fue autosugestión, pues era un bebé en ese entonces. No se trató de tener un pensamiento positivo, ni fue un efecto plaveso. Era una respuesta del tamaño de Dios a una oración hecha según el tamaño de Dios. Vamos a estar leyendo Salmo 57 del 1 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito en mí. Él mandará ayuda desde el cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas, y sus lenguas cortan como espada. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa. Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Así es, los pozos que cavan para nosotros, ellos mismos lo verán desafortunadamente. Ora pidiendo misericordia. Eso es lo que vamos a ver en el primer punto de nuestro devocional de hoy. Ora pidiendo misericordia. ¿Has clamado a Dios pidiendo misericordia? Ciertamente yo lo he hecho muchas veces. David clamó al Señor, al Dios Altísimo, y oró: ten compasión, oh Dios, de mí, y ten compasión de mí, oh Dios. Es una oración del tamaño de Dios pidiendo misericordia que Él siempre responde. Esa es la oración de petición por perdón a través de Jesús, a través de su muerte en la cruz. Jesús ha hecho posible que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Eso lo podemos encontrar en Romanos 10:13. El contexto de oración de David pidiendo misericordia se enmarca probablemente en el momento cuando había huido de Saúl y estaba en la cueva. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel 22,
Versículo 24. Clamó a Dios, quien escuchó su oración y contestó su oración. David implora, clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito en mí. David sabía que Dios tenía un propósito para su vida y que se cumpliría. Hay un propósito del tamaño de Dios para tu vida. Responde como David al llamado de Dios y obedécele. El Señor responde a las oraciones del tamaño de Dios de una manera adecuada al tamaño de Dios. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Dios me envía su amor y su verdad. Vamos a orar. Oh Dios, gracias por tu amor y por tu verdad. Mi alma se refugia en la sombra de tus alas. Amén. Vamos a estar leyendo también Juan capítulo 4 y Juan capítulo 5 en la misma versión, nueva traducción viviente. Juan 4. Vamos a leer Juan 4. Dice: Jesús sana al hijo de un funcionario. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque había estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y había visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde habían convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos de que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorarse, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de Galilea al volver de Judea. Vamos a leer también Juan capítulo 5. Juan 5, el versículo 5 al 15. Del versículo 1 al 15. Jesús sana a un hombre cojo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar tu salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era quién era
quien lo había sanado. Bueno, vamos a mirar qué nos quiere decir nuestro segundo punto de nuestro devocional. Y dice así nuestro devocional: ora por la sanación. Hay momentos en nuestras vidas en los que desesperadamente necesitamos sanación, ya sea para otros o para nosotros mismos. Nuestras oraciones por sanación no siempre serán contestadas en esta vida. La oración sin respuesta puede ser algo difícil y doloroso con lo que debemos lidiar. Pero a veces Dios interviene milagrosamente para traer sanidad. Veamos aquí dos ejemplos de esto que se dan como respuesta a una oración del tamaño de Dios. Primero, la sanación para otros. El funcionario real suplicó a Jesús que se sanara a su hijo que estaba al borde de la muerte. Jesús lo desalentó diciendo: a menos de que vean señales y prodigios jamás creerán. Pero el funcionario no se desanimó y le dijo: baja antes de que se muera mi hijo. Jesús respondió a la fe del hombre. El funcionario creía que si Jesús iba con él, podría sanar a su hijo. Jesús le pidió ir un poco más allá y creer que solo sus palabras a kilómetros de distancia podían sanar a su hijo. El hombre creyó y Jesús realizó un milagro. Atendió a la oración del tamaño de Dios que hizo el hombre y sanó a su hijo como resultado. Toda su familia creyó. Yo creo que ese fue el mejor milagro que se pudo haber hecho. Que toda su familia creyera en el Señor Jesucristo. El segundo punto es la sanación para nosotros mismos. Jesús fue a un lugar donde había una multitud de personas con discapacidades, cojos, ciegos y paralíticos. Era una cultura que veía la discapacidad como un castigo de Dios. Esas personas estaban escondidas, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Eso lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 28. Jesús sanó a un hombre inválido que llevaba 38 años enfermo. El hombre seguramente estaba desesperado, pues había puesto su confianza en los poderes curativos de las aguas de Betesda que se agitaban periódicamente. Se pensaba que la primera persona dentro del estanque sería curada después de que las aguas se movieran, pero este hombre no tenía a nadie que lo ayudara a entrar primero. No tenía amigos ni familia cercana. No le importaba a nadie. Estaba solo y abandonado. Nadie lo amaba, pero Jesús sí lo amaba y llegó precisamente en su momento indicado. Jesús le pregunta igual que nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿quieres recobrar la salud? Durante 38 años este hombre había aprendido a sobrevivir como estaba. Ahora tiene que levantarse, hacer elecciones, encontrar nuevos amigos, encontrar trabajo y hacerse responsable de su vida. Joyce Meyer escribe sobre este suceso, escribiendo cómo, en efecto, Jesús le dice al hombre: no te quedes ahí, haz algo, y continúa explicando. Haber sufrido abusos sexuales durante aproximadamente 15 años y haber crecido en un hogar disfuncional me hicieron una persona insegura y llena de vergüenza. Quería tener cosas buenas en mi vida, pero estaba atascada en la desesperación, en el tormento emocional. Meyer continúa diciendo: igual que el hombre de Juan 5, Jesús tampoco tuvo lástima de mí. En realidad fue muy firme y puso mucho amor, pero su negativa a dejar que me regodeara en la autocompasión fue un punto de inflexión en mi vida. Ya no he vuelto a caer en ese hoyo y ahora disfruto de una gran vida. Sí, rechaza la autocompasión, busca activamente a Dios y haz lo que Él diga. Podrás tener también una vida maravillosa. Mi amigo Peter Gray ha escrito un excelente libro al respecto llamado Gone and Mucho. Sería bueno leerlo. Vamos a orar. Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones pidiendo sanación. Gracias por haberme sanado milagrosamente en el pasado. Y te ruego, Señor, hoy por la sanación de cada uno de los enfermos
de las personas de la iglesia y las personas que están escuchando estos podcasts, Señor. Oro para que tú obres una sanidad en ellos. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre sus vidas. Que tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados y creemos que ese sacrificio fue suficiente para orar, Señor, una sanidad en el cuerpo de las personas que están enfermas. Y no solamente sanidades, sino milagros, Señor, también en cada una de las personas que están atravesando este momento de angustia a través de una enfermedad o el dolor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad para ellos. Amén. Vamos a estar leyendo también Jueces capítulo 4 y Jueces capítulo 5. Jueces 4 y Jueces 5. Jueces 4 dice así la palabra de Dios: Débora, jueza de Israel. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, el rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Arosek Goín. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro. Oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora en Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: El Señor Dios de Israel te ordena: reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros, y allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: Yo iré, pero si solo tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a los de la tribu de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también los acompañó. Ahora bien, Heber el ceneo, un descendiente de Joab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de la tribu y armó su carpa junto al roble de Sanaí, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, mandó llamar a 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Arosén Gonaín hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: Prepárate, hoy es el día del Señor. Hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Arosek Goín y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jaelel, la esposa de Heber, el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: Entré en mi carpa, señor. Venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor, le dijo él. Tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo ella.
Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Císara se durmió por tanto agotamiento, a él se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Tremenda esta mujer. Cuando Barak llegó en busca de Císara, a él salió a su encuentro y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y encontró a Císara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo. Y a partir de entonces, Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Tremendas. Vamos a leer Jueces 5, también en la Nueva Traducción Viviente. Cántico de Débora. Ese día Débora y Barak, hijo de Aminadab, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes, y presten atención ustedes, gobernantes poderosos, pues cantaría el Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos, ya que quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni el escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Piensen en esto, ustedes que cabalgan en burros selectos, ustedes que se sientan sobre las elaboradas mantas de caballo y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta. Despierta y entona un cántico. Levántate, Barak, llévate a tus cautivos, hijos de Abinaón. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con todas tus tropas. De Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha desde Zabulón. Llegaron los que llevan el bastón del manto. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión, porque se quedaron sentados en casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños. Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galaad permaneció al oriente del Jordán, y porque Dan se quedó en casa, Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Tanat, cerca de los manantiales de Megiddo, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas. Las estrellas en sus órbitas pelearon contra Císara. El río Sison arrasó con ellos. Ese antiguo torrente llamado Sison marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo, el galope resonante de los poderosos corceles de Císara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor, que sean completamente malditos porque no vinieron a ayudar al Señor, para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Ber, el ceneo, bendita sea más que todas las mujeres que viven en las carpas. Císara le pidió agua y ella le dio leche en un tazón digno de los nobles, le trajo yogur.
Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. En un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó inmóvil, tendido a sus pies, y allí donde cayó muerto, quedó muerto. Y allí donde cayó, quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Sísara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente está repartiendo el botín que capturaron, que tendrá una o dos mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Sísara y para mí, coloridas túnicas bordadas. Seguro que en el botín hay una túnica de colores y bordados de ambos lados. Señor, que tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Tremenda, tremenda esta palabra de Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Tremendo lo que hicieron estas mujeres. Dice la palabra, bueno, vamos a estar mirando el siguiente punto, de acuerdo a lo que dice la palabra, y dice, ora pidiendo liderazgo. Ora pidiendo liderazgo. En el liderazgo todo tiene un apogeo y un decline. Si un negocio está bien dirigido, tiende a ir bien. Si una iglesia está bien dirigida, generalmente florece. Una nación bien dirigida suele prosperar. Después de que Sísara oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. La madre de Sísara miró por la ventana esperando que su hija regresara y exclamó: seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá una o dos mujeres para cada hombre. Aquí tenemos una pista de cómo Sísara trató al pueblo de Dios. En respuesta a la oración del tamaño de Dios que hicieron, Dios eligió un líder sobresaliente, Débora. Era una de las líderes espirituales, una profetisa y también una líder política. En aquel tiempo ella gobernaba. Para los que dicen que no pueden mezclar la política con la religión, ella era líder espiritual, una profetisa, pero también una líder política. En aquel tiempo ella gobernaba a Israel. Débora era una líder carismática cuya presencia era tan valiosa que Barak le advierte: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Curiosamente, es otra mujer, Jael, quien finalmente termina con la opresora de Israel. Tanto mujeres como hombres pueden ser líderes sobresalientes. Lo que importa no es el género, sino cómo lideren proactivamente. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Débora y Barak dieron a Dios la gloria. Una vez más, Joyce Meyer señala que Dios elige usar y promover a aquellos que saben que no son nada sin Él, dándole la gloria y atribuyéndole todos sus logros. Cada vez que tenga éxito en la vida, recuerda darle la gloria a Dios. Así es. La forma en que Dios responde la oración de su pueblo fue suscitando un liderazgo sabio y humilde. Como resultado, el país tuvo paz durante 40 años. Débora oró para que aquellos que amaban al Señor fueran como el sol, cuando sale en todo su esplendor. Vamos a orar. Señor, te ruego hacerme como el sol cuando sale en todo su esplendor. Oro para que pueda traer luz a este mundo oscuro, que pueda mostrarle a la gente el camino, y ayúdame a traer calidez y energía y a ser fuerte y valiente, valeroso como el sol. Amén. La pastora Pipa añade: Jueces 4 y Jueces 5, líder de la nación, jueza, profetisa, guerrera en oración, compositora, líder de oración, esposa, madre. Débora fue un ejemplo impresionante. ¿Quién dijo que la Biblia está en contra de que las mujeres ejerzan papeles de liderazgo? No, señor. Antes la
palabra motiva a las mujeres a que se levanten y sean una fortaleza para aquellos que están a su alrededor. Sí, señora. Bueno, hemos terminado este nuestro devocional acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.